Buenas, estimados estudiantes, vamos a aprender a resolver los ejercicios de la distribución binomial a través del Microsoft Excel. Si alguien de pronto no ha visto los materiales previos de soporte de la distribución binomial, les recomiendo que primero los revise para poder entender con calidad este desarrollo en Excel. Vamos a tomar para el ejemplo un ejercicio que está en la presentación, que está en la plataforma, que plantea lo siguiente. La Secretaría del Trabajo del Departamento de Arauca reporta que el 20% de la fuerza de trabajo está desempleada. Hasta aquí nos están dando un dato de una situación, pero recuerden uno de los componentes de la distribución binomial. La distribución binomial nos dice que son dos resultados posibles y a eso se debe el nombre, y los dos resultados son todas las posibilidades. Entonces, si el 20% de los trabajadores está desempleado, quiere decir inmediatamente que el 80% está empleado. Son las dos únicas opciones, por eso es binomial. Ahora nos dicen que hay una muestra de 14 trabajadores y calculemos las probabilidades de ciertos eventos. Ahora revisemos las otras características para que sea binomial. La otra característica es que hay una cantidad definida, específica de experimentos. En este caso, ¿cuántos son? 14 trabajadores que se seleccionan. Esa es la segunda característica. Tercera característica, de un experimento a otro no cambian las probabilidades, es decir, siempre vamos a considerar que hay 20% desempleado y 80% empleado. Y la cuarta característica tiene que ver con que los experimentos son independientes, es decir, el hecho de que yo seleccione un trabajador de esta muestra no influye para nada en la siguiente selección de otro trabajador en la muestra, son separados. Miremos ahora las preguntas, son 4 las que están allí. Están separadas en 2 partes en la presentación, pero en realidad son 4 las preguntas. Nos preguntan primero que 3 de esos trabajadores, de esos 14 seleccionados, estén desempleados. Exactamente 3. La segunda, 12 o más estén desempleados. Este 12 o más quiere decir que de la muestra de 14 pueden ser 12 desempleados, 13 desempleados e incluso 14 desempleados. Y luego se nos plantea que sean 2 o menos sería que 0 estén desempleados, o sea, todos me salieron empleados, un desempleado e incluso 2 desempleados. Y la cuarta pregunta nos pregunta mayor o igual a 1, es decir, un desempleado, 2 desempleados e incluso llegando hasta 14. Esta sería una pregunta donde tenemos un número grande de opciones que hay que sumar. Vamos a desarrollarla. Ahora la fórmula. La fórmula que yo les compartí es esta, donde la fórmula está basada en combinatorias. Miren, n sería 14 trabajadores, x el dato que nos preguntan, combinados, okay, por ejemplo, para el paso número 1, para la pregunta número 1, estamos hablando de 14 combinados en grupos de A3. P sería la probabilidad de éxito, que para mi caso es que esté desempleado. Suena un poco absurdo, pero no lo es. Realmente lo que yo quiero conocer son los desempleados y como es de mi interés conocer eso, pues básicamente ese va a ser mi éxito. Y el fracaso sería que esté desempleado. Entonces P sería 20% elevado a la X, que en el caso del primer pregunta sería 3, y Q sería 80%, que sería el fracaso. Elevado a la N menos X, en este caso sería 14 menos 3. Esto sería la posibilidad para hacerlo en calculadora. También es posible que encuentren la fórmula de esta forma, que es la misma. Básicamente esta es otra manera de expresar las combinatorias nk, n de x, pero aquí sería nk, k es el mismo x, p a la k, o sea, p a la x, y ojo con esto, 1 menos p es lo mismo que q, porque recuerden que si el 20% está desempleado, el 80% está empleado, o sea, 1 menos el 20%, 100% menos el 20% nos da el 80%. Otra posibilidad es que en lugar de P, en algunas fórmulas aparece el símbolo pi y aquí 1 menos pi. Entonces no se van a asustar si encuentran diferentes formas de la fórmula, pero en el fondo son la misma. Ahora pasemos directamente a lo que nos atañe con el Excel. Les recomiendo inicialmente que sean muy organizados trabajando, tomen los datos y los valores. Entonces, nos preguntan, porcentaje de fuerza de trabajo desempleada, ese es el 20%, y a esto le vamos a asignar éxito. Porcentaje de empleados va a ser el complemento, entonces el 80%, este va a ser el fracaso. La muestra, ese dato también lo tenemos, son 14.
Y las preguntas que están acá, yo las pongo, sombreo los posibles resultados con otro color para recordar qué es lo que nos están preguntando y adicionalmente porque en ejercicios más grandes a veces a uno se le olvida dónde es que están los datos y las cosas que nos preguntan y es muy importante saber qué me están preguntando. Entonces vamos a resolverlo en la parte de abajo, pero luego voy a ir a escribir los resultados acá. Entonces con el primer punto, que nos dicen que 3 de esos trabajadores estén desempleados. ¿Qué quiere decir? Selecciono 14 y de entre esos 14, 3, exactamente 3 están desempleados. Para ello voy a utilizar aquí la tecla de función, vamos a escribir binomial, a decirle ir, y él nos va a mostrar varias opciones. Algunas de estas no las vamos a utilizar porque, por ejemplo, están hechas para compatibilidades con versiones anteriores de Excel. Aquí encontré una. Esta dice que está hecha para compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores, pues no tiene sentido utilizarla en este momento. Yo me voy a centrar primero en esta que dice dist.binom.m. Esta es la que se utiliza directamente. Voy a utilizar primero esa función y luego vamos a utilizar algunas variaciones. Entonces le doy a aceptar y él me va a hacer 4 preguntas. Primero, número de éxitos, es decir, ¿cuál es el f de x? ¿Cuánto quiero conocer? En este caso quiero conocer exactamente 3, probabilidad de 3. Voy a escribirlo, también lo podría tener en una celda y referencia a la celda. Los ensayos es el n. En este caso son 14. Probabilidad de éxito también la conocemos, 20%. Miren que no me va a preguntar la probabilidad de fracaso porque él internamente puede calcular que es el 80%. Y aquí viene algo importante, nos va a preguntar si es acumulado o si no lo es. ¿A qué se refiere? La función tiene la probabilidad de ir sumando los resultados. Por ejemplo, el resultado de 0 trabajadores desempleados, 1, 2, 3, 4, eso sería, sumándolo sería acumulativo, o solamente darme el punto, cuando se llama probabilidad bruta. Entonces, en este caso necesitamos el punto. ¿Cómo sé que necesito el punto? Porque la pregunta me dice que sea igual a 3. Igual a 3 es un punto en particular. Entonces voy a escribirle aquí falso, porque yo lo que necesito es exactamente ese punto. Y me dice que esto es 25.014%. Previamente ya había activado la opción de porcentaje, pero el número original, pues este que está aquí, el Excel nos muestra todos los decimales y lo porcentualizo, pues me dice que es el 25.014. Voy a trasladarlo aquí a la parte amarilla. Ya tendríamos resuelta el primer punto de una manera muy fácil. Ahora, el segundo punto, les voy a mostrar 3 opciones para resolverlo. Ustedes escogerán la que más les gusta, pero la idea es que miremos la versatilidad del Excel. Bueno, cuando se nos preguntan que 12 o más estén desempleados, eso implica que de los 14, exactamente 12 estén desempleados, pero también puede ser que exactamente 13 o exactamente 14, por eso no es igual ya, sino mayor o igual a 12. Entonces la lógica sería calcular la probabilidad de 12, la probabilidad de 13 y la probabilidad de 14 y luego sumarlos. Si yo lo hiciera con la calculadora utilizando esta fórmula, me tocaría hacer ese proceso, calcular esas 3 probabilidades y luego sumarlas. Es lo primero que voy a hacer aquí. Entonces para ello me voy a valer de la misma fórmula. De nuevo voy a llamar la función número de éxitos. En este caso son 12. Vamos a calcular el punto. Ensayos, los 14, eso no cambia. La probabilidad de éxito tampoco cambia, 20. Y es el punto, entonces vamos a escribirle falso. Y nos va a dar una probabilidad muy pequeñita, 2.3855 exponente menos 7. Quiere decir que hay 7 ceros antes de ese 238. Es una probabilidad bien bajita y tiene sentido el resultado. ¿Por qué? Porque si el 20% está desempleado y el 80% empleado, en una muestra de 14 la mayoría debería de salirme empleada. Entonces que me salgan en esa muestra 12 desempleados es que estuve pues con una suerte increíble y por eso la probabilidad es tan baja. Vamos a hacer entonces el mismo proceso, voy a copiar la fórmula acá para 13. Entonces allí solamente tendría que cambiarle un número que en vez de 12 sean 13. Lo mismo voy a hacer para 14, voy a cambiarle solo un número para que sea en 14. Entonces aquí calculé las probabilidades de que exactamente me den 12, exactamente 13, exactamente 14, pero como lo que me preguntan es mayor o igual a 12, es decir, incluye el 12, lo que debo es de sumar estos 3
y me va a dar el resultado. Aquí ya está porcentualizado, vean que es un resultado muy pequeño, inferior al 1%. Y es tal cual el resultado, pues que también está ya en la presentación. Mucho ojo con los decimales, el Excel no los muestra a todos, pero aquí pues me muestra un 0, pero cuando le pongo todos los decimales, pues me muestra el resultado completo. Ahora, hay otra probabilidad que es a través del complemento. ¿Cómo sería esto? Recuerden que la distribución o la fórmula que acabo de mostrarles tiene la posibilidad de acumular o no. Es decir, me puede dar un punto, como hicimos en la parte número 1, donde calculamos exactamente 3, o me puede ir acumulando resultados. Por ejemplo, el resultado de 0 trabajadores desempleados, 1 trabajador desempleado, 2 trabajadores desempleados, es decir, los va sumando, pero los va sumando desde el experimento resultado igual a 0 hacia adelante. Hay que tener ese cuidado. Entonces yo podría hacer el complemento. ¿Cómo sería el complemento? Si son 12 o más los que me piden, es decir, 12, 13 o 14, también podría calcular la probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4, sí, hasta llegar a 11 y al 100% restarle ese resultado. Si al 100% le resto ese resultado, me quedaría la probabilidad de que sean 12 o más. Es decir, voy a escribirlo acá, de 0 a 11 da una probabilidad, pero si al 100% le resto esa probabilidad de 0 a 11, me debería dar la probabilidad de 12 o más. Eso es básicamente lo que voy a hacer acá. Porque ahora a través de la regla del complemento, porque en probabilidades veíamos que si al 100% le resto una fracción, pues me queda la restante. Y lo voy a hacer así. Entonces utilizo la misma función, número de éxitos en este caso, yo esperaría que sean hasta 11. ¿Por qué hasta 11? Porque recuerden que vamos a calcular de 0 hasta 11 para luego hallar el de 12, 13 y 14. Ensayos siguen siendo los mismos, eso no cambia, 14. Probabilidad de éxito tampoco cambia, son 20. Y aquí sí es el cambio donde se nos pregunta acumulado. Vamos a escribirle verdadero. Y entonces él va a cambiar el cálculo y nos va a calcular la probabilidad de 0 hasta 11. Nos da una probabilidad alta del 0.999, pero recuerden que este es de 0 a 11, que nos faltaría a 1 o al 100% restarle esto y nos da exactamente el resultado que teníamos allí. Aquí nos redondeó un poco el número, pero si lo porcentualizo, se van a dar cuenta que es el mismo valor. Esa es otra opción, calcularlo a través del complemento. Y otra tercera posibilidad es calcularlo a través de otra función que tiene ahí que se llama serie. Yo creería que esta puede ser la posibilidad más fácil que les recomiendo que utilicen para hacer este tipo de cálculos. Entonces voy a volverme aquí a función, voy a escribir binomial y voy a mostrarles cuál función es. Ya utilizamos una, pero aquí hay una que dice dis.binomial.binom.serie. Esta es la que vamos a utilizar. Vamos a mirar cómo funciona. Esta fórmula, esta función nos pide primero el número de ensayos, que ya sabemos son 14, es n, y nos pregunta la probabilidad de éxito en cada prueba. La probabilidad de éxito en cada prueba es exactamente la misma que ya hemos trabajado, 20%, y luego nos pregunta dos números. Dos números es un rango entre el cual yo quiero hallar. Entonces, ¿yo qué quiero hallar? Que sean 12 o más. Entonces yo le voy a decir que necesito hallar de 12 hasta 14. ¿Cómo trabaja la función? Yo le doy un rango de números y él calcula, suma los resultados entre esos números. Si yo le digo que 12, pues él calculará 12, calculará 13 y llega hasta 14. Le doy a aceptar y efectivamente nos dio el mismo resultado, mucho más directo y fácil. Entonces, con base en estas tres opciones, creería yo, pero como digo, lo que a ustedes más les guste, que esta es la función más fácil. Si lo van a hacer en calculadora, les toca por este lado, a menos que tengan una calculadora especializada. Voy a pasar al punto 3 y al 4 y ya me voy a valer de esta función serie.
Entonces, en el punto 3 nos dicen cuál es la probabilidad de que menor o igual a 2, es decir, 0 trabajadores desempleados, 1 o 2. En este caso, entonces vuelvo a llamar la distribución binomial serie y yo le digo los mismos datos que son 14 ensayos, 20% de probabilidad y necesitamos que nos dé menor o igual a 2. Entonces esto arranca desde el 0, recuerden que el primer ensayo es el 0, el resultado que 0 trabajadores estuvieran desempleados, y hasta 2. Miren que aquí lo único que tengo que hacer es cubrir el rango y él me da el resultado exactamente tal como está en la presentación. Y el siguiente nos pregunta la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta 14. Voy a valerme de la misma función, los mismos datos, 14 ensayos, 20% de probabilidad y ahora el número S. Desde 1, porque nos pregunta mayor o igual a 1, incluye el 1, hasta 14. Y aquí está la probabilidad. Si ustedes se dan cuenta, con el Excel es demasiado fácil, pero les advierto, tienen que ser muy organizados trabajando y entender qué es lo que me están preguntando para poder ingresarle los resultados al Excel. Bueno, espero que con este video les quede mucho más claro el uso de la distribución binomial. Nos vemos en un próximo video.